El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras». Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos, se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo». Y respondiendo su señor le dijo: «Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más. Y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y los ancianos del pueblo, se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás. Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este Evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno,
salieron al monte de las Olivas. Entonces Jesús les dice, Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero, no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, 2ª vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo, y oró 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús dijo, Salve, Maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes, ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo,
Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, Blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, Culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo, Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, No conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, Campo de Sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros.
Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, «Salve, Rey de los Judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A éste cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y gustando, no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, «Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios». Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora de 6 fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de 9. Y cerca de la hora de 9, Jesús exclamó con grande voz diciendo, «Eli, Eli, lama sabactani», esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, «A Elías llama éste». Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en 2 de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era éste. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, Después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Capítulo 28. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, Salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.